nosotros como abogados, defensores, ¿desde qué punto o desde qué enfoque debemos realizar la defensa en los delitos de violencia psicológica? El primero es desde el enfoque o punto de vista de que no existe tal delito porque no se configuran los elementos del tipo penal conforme lo establece el Código Orgánico Integral Penal. El segundo enfoque que se le puede dar a una defensa es establecer la inexistencia del hecho relacionado. Es decir, los elementos del tipo penal no existen. Es decir, qué sé yo, no existe chantaje, no existe humillación, no existió el evento donde dice que le golpeó o cosas así, ¿no? Entonces, buscar descartar los elementos del tipo penal en cuanto al hecho denunciado, ¿sí? Es decir, no es que me amenazó, etcétera, por aquí y por allá. No, este hecho no existió y por ende llegaremos al tema penal de que no se cumple con uno de los elementos del tipo penal. Y si no se cumple con uno de los elementos del tipo penal, obviamente se debe confirmar el estado de inocencia. ¿Por qué? Porque tienen que reunirse todos, no solo uno, ¿no? Bien, ¿qué es lo que la fiscalía tiene para probar este tipo de delitos? Y eso es lo más importante que debemos conocer, ¿no? En general, la fiscalía para probar estos delitos va a tener primerito la valoración psicológica de la presunta víctima, donde te digan que tiene una afectación psicológica. Segundo, el testimonio anticipado de la presunta víctima. Tercero, en muchos casos hay el reconocimiento médico legal. Puede ser, puede no ser, tal vez hubo lesiones, etcétera, ¿no es cierto? Cuarto, el informe de trabajo social de la víctima. Y quinto, el reconocimiento del lugar de los hechos. Esencialmente, esto será la prueba básica de que va a contar fiscalía para una audiencia de juicio y que va a recabar dentro de la investigación previa generalmente. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Realizar una buena defensa en cuanto a los elementos que tenga fiscalía y tener una teoría del caso clara hacia dónde vamos, qué vamos a descartar. Digamos, nunca existió la relación. Ya, perfecto, probemos eso. Si no existió relación, no se cumple el primer elemento, que es violencia contra miembros del núcleo familiar, contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Entonces, obviamente, si no hay una relación del núcleo que sea parte del núcleo familiar, no hay delito. Entonces, busque cuál es efectivamente el enfoque de su defensa. ¿Cuál es el momento oportuno para asumir una defensa? A ver, ¿por qué lo digo esto? Porque obviamente a nosotros en el ejercicio profesional, a mí en particular, me vienen a ver muchas veces en audiencia de juicio. Y en audiencia de juicio usted ya no puede presentar más prueba de la que se practicó y se pidió, de la que se pidió más bien en la instrucción fiscal o en la investigación previa, y que debió haber sido anunciada dentro de la audiencia preparatoria de juicio. Pero si es que va sin prueba, va a ir a perder. Por eso yo siempre reviso las causas antes de aceptar la defensa. Porque si es que no tiene posibilidades y toda la prueba está en su contra y no tiene una prueba que pueda descartar la prueba de fiscalía, yo no acepto la defensa. Porque va a pagar al defensor público, no va a pagar, entonces le sale gratis. El mismo resultado que va a ser una condena, ¿no? En todo caso, eso es importante, ¿no? Asumir la defensa o en investigación o en instrucción fiscal, porque ahí usted puede dirigir la defensa y ahí usted va a planificar la defensa y ahí usted va a pedir todos los elementos de convicción que sean necesarios en defensa de su defendido. Entonces, ¿cuál es el tema?
que debemos descartar cada uno de los elementos del tipo penal, perdón, cada uno de los elementos de convicción que tenga fiscalía, ¿sí? El testimonio anticipado de la presunta víctima es uno de los elementos de convicción que obviamente después se va a convertir en prueba cuando se lo presente en audiencia de juicio, ¿no? Y el fiscal obviamente tiene la facultad, mediante la ley, para solicitarlo y practicarlo de conformidad al artículo 447.7 del Código Orgánico Integral Penal, que dice que dentro de las atribuciones del fiscal será solicitar al juzgador en los casos y con las solemnidades y formalidades previstas en este código la recepción de los testimonios anticipados, aplicando los principios de inmediación, contradicción, así como de las víctimas de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, trata de personas y violencias contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Es decir, obviamente dentro de este tipo de delitos se puede rendir el testimonio anticipado. Entonces, para el testimonio anticipado es importante prepararse, ¿no? Es decir, para el testimonio anticipado debemos saber cuáles son las preguntas que vamos a hacer en el contrainterrogatorio. ¿Por qué? Porque al ser un testimonio anticipado, el momento de contradecir o controvertir es en el momento que se lo tome, porque en audiencia de juicio ya no se lo puede hacer. Entonces, si no se lo puede hacer, tiene que hacerlo bien. ¿Y cómo nos preparamos para elaborar las preguntas para el contrainterrogatorio en el testimonio anticipado? Primerito leyendo la denuncia, ¿no? Analice la denuncia de cabo a rabo. Y una vez que ya haya analizado la denuncia, lea el examen médico legal en caso de haberlo. ¿Por qué? Porque ahí está un relato de los hechos. Lea el informe psicológico, de haberlo. Lea la pericia de entorno social, de haberlo. Entonces, para preparar un testimonio anticipado es esencialmente revisando estas diligencias, ¿no? En el reconocimiento médico legal hay que revisar dónde que dice qué ocurrió y cómo ocurrió. Los legistas tienen acápites ahí en el informe donde que tienen que llenar, son formularios, ¿no? Entonces dice, ¿qué ocurrió? ¿Dónde ocurrió? Ahí es donde que le hacen la entrevista a la presunta víctima y va a decir un relato. En la valoración psicológica, de igual manera, habrá un acápite que diga contenido y revelación del hecho. Entonces ahí dice, la señora o señorita tal me dijo tal cosa, así, asado y cocinado. Y usted tiene que revisar aquello. Y obviamente no solo revisar, ver, porque generalmente en este tipo de delitos, las versiones evolucionan, cambian a un médico le dice una cosa, a la psicóloga le dice otra cosa, a la trabajadora social le dice otra cosa. Entonces usted tiene que saberse de memoria lo que dijo al una, a la otra y preparar preguntas para el contrainterrogatorio, ¿no? ¿Por qué es tan importante el testimonio anticipado de la víctima? El testimonio anticipado de la víctima es súper importante porque este va a ser la columna vertebral de la prueba de fiscalía. ¿Por qué es así? Porque dicen que generalmente este tipo de delitos se cometen dentro del hogar, ¿no? Dentro del núcleo familiar y que tal vez en este tipo de delitos no puede haber testigos. Entonces le dan un valor especial al testimonio anticipado. De igual manera lo hacen en delitos sexuales, ¿no? Por eso es tan importante hacer un contrainterrogatorio correcto. No solo eso. Para la jurisprudencia establece sobre el testimonio anticipado que por la esencia misma del derecho penal, este suele ser abrupto y descontrolado, cayendo con todo su peso sobre la parte débil del procesamiento penal. ¿Cuál es la parte débil del procesamiento penal?
es el procesado, no es la víctima. El procesado es la parte débil, que la víctima activa un sistema judicial que tiene al fiscal, al defensor de víctimas, al juez, a los peritos de la UAPI, de la policía, tiene a todos. Entonces, acá el procesado apenas va a tener al defensor público o al defensor particular. Entonces, la parte débil del proceso penal es el procesado y se debe garantizar sus derechos. Sin embargo, obviamente,